El filósofo y matemático griego Pitágoras ya era hace 2600 años un hombre famoso. Consideraba que todo está compuesto por números. Pasó 20 años en Egipto dedicándose a este concepto a través del estudio de la geometría y la astronomía. Después de volver a Grecia enseñó aritmética, geometría, música y astronomía, entre otras asignaturas. La sociedad pitagórica consideraba que un nuevo teorema como este, capaz de revelar las propiedades ocultas de la naturaleza, era una revelación divina. Pitágoras se esforzó por entender la armonía de su mundo a través de las matemáticas. Aquellos que se unieron al círculo íntimo de la sociedad pitagórica vivían juntos en su colegio sin poseer pertenencias personales. Disfrutaban de una vida sencilla, prestando atención nada más que a sus estudios. La técnica de enseñanza de Pitágoras estaba envuelta en secreto y nos es conocida solo a través de la leyenda. Vivían en comunidad. Muchos descubrían nuevos conocimientos y los presentaban en nombre de Pitágoras. Solo prestaban atención a la búsqueda de la verdad. Para ellos la matemática era como una religión que despejaba la mente. Acabarían conociendo muchas características especiales de los números que estudiaban. La sociedad pitagórica dividía los números en impares y pares, refiriéndose a los impares como masculino y a los pares como femenino. De especial importancia desarrollaron además figuras para expresar números y las relaciones entre ellos. A través de sus meticulosas búsquedas, descubrieron por primera vez el así llamado número perfecto. Un número perfecto es aquel en el que la suma de sus divisores propios positivos, sin incluirse él mismo, equivale al propio número. Consideraban que un número perfecto era la clave del orden básico del universo. Siglos después, San Agustín diría que se tardaron 6 días en crear los cielos y la tierra, porque el 6 es un número perfecto. La sociedad pitagórica pensaba que no eran los materiales los que formaban la base del mundo, sino la relación entre los materiales. La armonía sostenida era sumamente importante. Pitágoras fue uno de los primeros en utilizar términos como armonía y cosmos. También acuñó el término filosofía. Afirmó que la relación entre materiales es armonía, así como también los números y la música. Él era capaz de ver la relación. Pensaba que los números expresaban la armonía y, por lo tanto, explicaban todas las cosas. Las historias sobre Pitágoras son casi míticas, cubiertas con el paso del tiempo de un velo de misterio. Observó el diseño del suelo de mármol del templo y entendió el profundo orden de los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras afirma que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Según este teorema, si un triángulo tiene dos lados cortos de 3 y 4, entonces la hipotenusa tendría que ser 5. Los 3 números naturales que forman el triángulo rectángulo se llamarían a partir de entonces triples pitagóricos. Según la leyenda, después de este descubrimiento, Pitágoras hizo una ofrenda de 100 cabezas de buey a los dioses. Su teorema era precioso y perfecto. Gracias a Pitágoras, creemos que la matemática occidental nació en Grecia. La base central de la matemática griega era la lógica. Utilizaban la lógica para demostrar cosas a través de figuras. Y así es como consolidaron su conocimiento del mundo. Mucha gente sabía sobre estas cosas a través de la experiencia. Se sabía de casos en los que los lados de un triángulo eran 3, 4 y 5. Pero él demostró, en forma de teorema, que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado se aplica a todos los casos de un triángulo rectángulo. Con este conocimiento sintetizó una gran cantidad de información.
La matemática de los triángulos rectángulos junto con el teorema de Pitágoras formaron la base de la geometría de la antigua Grecia e incluso su civilización. Los templos griegos eran maravillosos, preciosos edificios que revelaban de forma sutil la geometría que tanto amaban. Este enorme anfiteatro fue diseñado conforme al equilibrio apropiado y la proporción armónica. Es sorprendentemente bello porque la proporción le aporta una sensación de estabilidad. Un ladrillo que parece accidental oculta un secreto, mientras que un pilar esconde una verdad matemática. Entre ellos, uno puede encontrar una sección dorada que los antiguos griegos llamaban el ratio más perfecto y armónico. Para llegar a él dividimos los lados de un cuadrado en cuartos idénticos e inscribimos dentro de uno de ellos un cuarto de círculo. A partir de ahí creamos un punto que se encuentra con la línea de base. Tiene un ratio de 1.618 a 1, conocido como el número dorado o la proporción áurea. El suelo y los lados del Partenón tienen rectángulos basados en la proporción áurea. En la famosa Venus de Milo podemos ver la proporción áurea más bella y estable. La sociedad pitagórica encontró esta proporción áurea en su propio logo, el pentagrama. Las líneas diagonales de un pentágono forman una estrella con otro pentágono dentro de ella. Todas las líneas de la estrella siguen la proporción áurea. Al pentagrama de la sociedad pitagórica se le consideraba la más hermosa de las figuras. La primera demostración en la geometría de Euclides en la que se utilizan figuras es el teorema de Pitágoras, usando una escuadra. Existen muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Uno es utilizando el ratio de dos triángulos similares. Un segundo sería el método algebraico, mientras que un tercero, el método geométrico, está basado en una comparación de tamaños. Durante el transcurso de los 2 últimos milenios se han realizado más de 300 demostraciones del teorema de Pitágoras. Y no solo han sido matemáticos los que han demostrado este teorema. En 1837, un corredor de bolsa londinense de nombre Henry Perigold demostró el teorema con el elegante método del corta y desplaza. James Garfield, el 20º presidente de Estados Unidos, también ofreció una demostración. ¿Por qué ha habido tanta gente en los últimos 1000 años capaz de demostrar este teorema de tantas formas distintas? Sin una demostración nadie puede creerse nada. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que está bien debería tener ciertas razones sobre las que creérselo. Las razones son la demostración. Del mismo modo que lo que sustenta a una nación es la justicia, las demostraciones sustentan los fundamentos de la matemática. Las demostraciones hacen bellas a la matemática y convierten en significativa la vida de un matemático. Con el paso del tiempo, Pitágoras descubrió algo que no quería descubrir. En aquellos días la gente solo utilizaba números naturales, números enteros como 1, 2 o 3, o fracciones, es decir, un ratio entre dos números naturales. En la sociedad pitagórica se consideraba que cualquier número podía ser expresado como el ratio de dos números naturales. Pero se dieron cuenta de que la diagonal de un cuadrado con lados de longitud 1 no puede ser expresada como una fracción basada en números enteros. La longitud de esta diagonal fue un radical que empezaba con 1.414.
Tenía dígitos interminables. Señalaba el descubrimiento de los números irracionales. Este descubrimiento, no intencionado, provocó considerable confusión. Hasta entonces, habían creído que todas las verdades del mundo podían ser explicadas con números, pero estos números irracionales sacudieron el núcleo de su fe. Su existencia provocó profunda perplejidad en Pitágoras. Los llamó alogón, que quiere decir algo que no se puede expresar. Los números irracionales se convirtieron en secretos que los discípulos de Pitágoras debían llevarse a sus tumbas. Cuando descubrieron que la diagonal de un cuadrado unitario de 1 por 1 no era el ratio de dos números enteros, se sintieron conmocionados. Y no querían trastornar su teoría de que todo dependía de números enteros. Así que posiblemente esta sea una de las razones por las que lo mantuvieron en secreto. Pero lo cierto es que guardaban en secreto casi todos sus resultados. Jamás escribían nada, ni siquiera cuando llegaban a un descubrimiento. Siempre se comunicaban de forma oral. No existe constancia escrita de nada de lo que llegó a hacerse en el colegio pitagórico. Raíz cuadrada de 2, también llamado 2 radical, hace 3700 años. Si cogemos un punto 414, ¿correcto? Y lo elevamos al cuadrado, tenemos un punto 9994 que se acerca mucho a 2. El cuadrado de 2 no puede escribirse como una fracción. En otras palabras, no existe la fracción p dividido por q, tal que p dividido por q al cuadrado es igual a 2. Y esto ya lo sabían los antiguos griegos. Así que no puede escribirse en una fracción simple. Hay que utilizar aproximaciones. Y eso es lo que es un número irracional. No tiene ratios simples, de número entero a número entero. El teorema de Pitágoras es un concepto asociado a una figura bidimensional, pero se utiliza para medir distancias entre puntos en un espacio tridimensional. Es muy útil en la matemática moderna. Es la fundación de casi todos los cálculos de naturaleza práctica en geometría. Así que en la matemática moderna utilizamos sistemas coordinados. Tenemos un eje X yendo por aquí y un eje Y yendo por allá. Y queremos saber cuál es la distancia entre dos puntos. Pues para poder calcular la distancia tenemos que conocer el teorema de Pitágoras. Es el cálculo básico en toda la, digamos, geometría informatizada, en el mundo del grafismo por ordenador, etc. En cuanto empiezas a escribir programas que dibujan imágenes, tienes que utilizar el teorema, así que es un poco como la base sobre la que se sustenta toda la geometría coordenada.